pequeñas y medianas empresas están quebradas y muchas de ellas no se recuperarán jamás. ¿Por qué no hacemos un shock de inversiones públicas para beneficio de todos los peruanos? ¿Por qué el día 22 de junio el presidente Vizcarra solo habló que se invertirá 24.500 millones de soles el segundo semestre de este año? ¿O es que el gobierno reconoce su ineficiencia? Puede responder, señora ministra. Tiene la palabra. Para responder esta pregunta, es importante conocer cómo se ha desarrollado la ejecución de inversiones antes de la pandemia. En el año 2019, la ejecución de inversiones de los 3 niveles de gobierno fue por un total de 31.832 millones, de los cuales 11.367 se ejecutaron en el primer semestre y 20.464 en el segundo semestre. A inicios del 2020, pusimos en marcha un plan para acelerar la ejecución de las inversiones desde el primer día del año, con medidas como establecimiento de metas y bonos de incentivos, así como asistencia técnica permanente. Con esa estrategia se lograron avances importantes en la ejecución de la inversión pública, alcanzando un crecimiento de 53% en los meses de enero y febrero, el más alto desde que se tiene registrado esta variable. Con la llegada de la COVID y las medidas restrictivas implementadas, la construcción de obras públicas se paralizó y con ello la ejecución presupuestal de las mismas cayó fuertemente. En plena pandemia no tenía sentido poner en riesgo la vida de trabajadores para elevar la ejecución de la inversión pública. Es así que al cierre del primer semestre se ejecutaron 6.861 millones de soles, alrededor de 4.500 millones menos que el año anterior como consecuencia de la pandemia. Quiero aprovechar este espacio para informar a la ciudadanía, a través de ustedes, señores congresistas, que nos hemos puesto metas altas para el segundo semestre, en el que ejecutaremos más de 24.300 millones de soles, casi 4.000 millones más de lo ejecutado en el mismo periodo del año pasado, con la finalidad de proveer oportunamente de servicios a la población, a la vez que dinamizamos la economía y el empleo. Cabe indicar que más del 50% total de inversiones paralizadas durante la pandemia ya reiniciaron las obras. A continuación, detallo las estrategias para alcanzar los objetivos planteados. Arranca Perú. El programa Arranca, en materia de inversiones, cuenta con 820 millones para el financiamiento de proyectos en materia educativa, infraestructura, de vías urbanas, equipamiento urbano y saneamiento urbano y rural, inversión agropecuaria, promoción y desarrollo cultural y una cartera de inversiones promovida por el programa Trabaja Perú. Este programa no solo incluye el financiamiento de inversiones estratégicas, sino también asistencia técnica a los gobiernos subnacionales para garantizar que se alcancen las metas de ejecución en los plazos previstos. 2. Proyectos especiales de inversión pública. Con la finalidad de aprovechar las buenas prácticas desarrolladas a partir de la experiencia exitosa de ejecución de los Juegos Panamericanos y Panamericanos Lima 2019, hemos desarrollado, mediante el Decreto de Urgencia 021, el modelo de ejecución de los proyectos especiales de inversión pública, el cual permite acelerar la ejecución de los proyectos y contar con facilidades en contratación que permiten hacer uso de contratos estándar internacionales. En ese marco, se ha conformado el PEIP de educación con 75 inversiones por un monto de 3.066 millones orientados a mejorar la calidad de la educación en el país. Asimismo, se viene gestionando 2 PEIP adicionales, uno del sector salud y otro de carácter multisectorial, los cuales están orientados a reactivar la economía a través de la ejecución ágil de inversiones, además de la prestación efectiva de los servicios públicos intervenidos. 3. Reactivación de obras en el marco de la pandemia. Con la publicación del Decreto Legislativo 1486, se establecen las condiciones para la reactivación de las obras en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. En ese marco se ha podido definir aspectos como 1. Cuantificación de la ampliación del plazo contractual basado en la ruta crítica de la obra. 2. Nuevo cronograma de ejecución. 3. Costos asociados al periodo de paralización, adecuación y ejecución de las obras, entre otros.
En este marco se tiene previsto la reactivación de 884 obras del Gobierno Nacional con un monto de inversión para el 2020 de 7.381 millones. En el caso de los gobiernos regionales, se espera reactivar 1.123 inversiones con recursos por 6.258 millones. 4. Seguimiento de inversiones. Asimismo, venimos impulsando el seguimiento de las inversiones. Para ello se han establecido equipos técnicos que realizan el monitoreo de las inversiones del Gobierno Nacional y Gobierno Regional. Asimismo, se han constituido los comités de inversiones de sectores estratégicos como transportes, vivienda, cultura, agricultura, MINSA, educación y Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. En dichos espacios de coordinación participa el sector, el Ministerio de Economía y Finanzas, para identificar las interferencias de los proyectos que limitan la ejecución de los mismos, planteándose acciones para solucionarlas. Siguiente pregunta. Pregunta número 21. Para que diga usted, la ineficiencia del gobierno no debe ser trasladada a todos los peruanos. Las inversiones no avanzan por su propia ineficiencia y esto no es culpa de los peruanos. Por su ineficiente gestión, en el año 2018 solo se invirtió el 65,4% del monto disponible y en el 2019 solo el 65,2% del presupuesto disponible para inversiones a nivel nacional. Sin embargo, lamentamos que su gobierno y su ministerio, en vez de mejorar su gestión, están abdicando a su responsabilidad y solo están pensando en convenios de gobierno a gobierno, en los cuales solo se beneficia a empresas extranjeras. El Perú tiene una larga historia y experiencia en la ejecución de proyectos de inversión. La ingeniería peruana es reconocida en diversas partes del mundo, pero la ineficiencia y la corrupción los está dejando de lado. ¿Qué ha hecho este gobierno para solucionar el poco avance en las inversiones? ¿Por qué no cambian las normas de contrataciones para agilizar los procesos en vez de entramparlos? ¿Cuál es su propuesta para solucionar esta situación de manera inmediata o en el muy corto plazo? Tiene la palabra señorita Ministra de Economía y Finanzas. No comparto los calificativos de esta pregunta. En primer lugar, quisiera aclarar que desde el Ministerio de Economía y Finanzas estamos haciendo todos los esfuerzos por generar los marcos normativos, así como generar las capacidades necesarias para acelerar la ejecución de las inversiones. A la vez, quisiera indicar que la ejecución de las inversiones es una responsabilidad conjunta de las autoridades que presiden las distintas entidades de los 3 niveles de gobierno, con quienes venimos trabajando de cerca. Como señalé en la pregunta previa, a inicios de este año pusimos en marcha un plan para acelerar la ejecución de la inversión pública desde el primer día de enero, lo que nos permitió alcanzar un crecimiento récord del 53% en los meses de enero y febrero. Sin embargo, con la llegada de la COVID-19 y las medidas restrictivas implementadas para salvaguardar la vida de los peruanos, la construcción de obras públicas se paralizó y con ello la ejecución presupuestal cayó considerablemente. En la pregunta anterior ya hemos mostrado las herramientas que servirán para acelerar la inversión durante el segundo semestre y quisiera aprovechar este interrogante para mencionar algunas medidas adicionales que contribuyen a acelerar la ejecución de inversiones. Gobierno a gobierno. Como indiqué en la pregunta 11 del pliego 1, la estrategia de los convenios gobierno a gobierno es un mecanismo que nos permite cerrar estas brechas con sentido de urgencia. Esta estrategia mostró resultados con éxito con los Juegos Panamericanos porque no solo se logró ejecutar de manera eficiente y oportuna con la infraestructura requerida, sino que también se fortalecieron las capacidades de los equipos técnicos. En ese sentido, con la asistencia del Reino Unido, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios será la entidad encargada de la ejecución de proyectos de soluciones integrales en 17 ríos, 5 quebradas, 7 drenajes fluviales, así como un conjunto de 15 establecimientos de salud y 74 locales escolares, a fin que el 30 de abril del 2022 se obtengan resultados tangibles en favor de la población de las zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero. Asimismo, este acuerdo dejará como producto el fortalecimiento de capacidades del sector público en la gestión de los proyectos de inversión.
Ley de la cadena de abastecimiento público. En los próximos días se prepublicará la Ley de la cadena de abastecimiento público, que incorpora un cambio de enfoque en la contratación pública, ya que agiliza los procedimientos, pero sobre todo profesionaliza la compra y la conduce hacia la eficiencia y eficacia, así como al logro de resultados, garantizando la transparencia y la lucha contra la corrupción. Diversos estudios muestran que el Perú podría ahorrar hasta 2.5 puntos del PBI en la reducción de las ineficiencias de las compras públicas. Esta nueva ley apunta a este objetivo. Resolución de disputas. Asimismo, se ha aprobado el Decreto Supremo que permite la incorporación de la Junta de Resolución de Disputas a todas las obras públicas, incluso cuando éstas ya se encuentran en ejecución. A través de dichos mecanismos se permitirá la solución de conflictos sin paralizar la ejecución de las obras. Esta figura forma parte de la nueva Ley General de la Cadena de Abastecimiento Público. En un país con tantas brechas de infraestructura, no podemos darnos el lujo de tener obras paralizadas. Obras paralizadas. Finalmente, mediante el Decreto de Urgencia 088-2019, en coordinación con la Contraloría de la República, hemos establecido medidas extraordinarias para la reactivación de obras en etapa de ejecución que, por diversos motivos, han quedado paralizadas de 1 a 5 años. Como resultado de esto, a la fecha, un total de 177 entidades de los 3 niveles de gobierno han registrado sus obras paralizadas por un valor de 6.606 millones de soles, para los cuales se aplicará esta norma y culminarán de ejecutar los casi 1.200 millones pendientes para la entrega de servicios a la población. Siguiente pregunta. Pregunta número 22, para que diga usted. El Congreso anterior aprobó un presupuesto de 25.650 millones de soles para la reconstrucción del norte del país que fue afectado por el fenómeno del Niño. A la fecha solamente se ha invertido el 25% de este monto en todos los conceptos. Esta es una muestra de la ineficiente gestión en 3 años. Ahora el Gobierno anuncia como gran solución un acuerdo con el Gobierno de Reino Unido para apoyar en la reconstrucción. El Gobierno debería sentir vergüenza de llegar a esto por ineficiencia y corrupción. No es posible que los británicos nos vengan a enseñar a construir obras de riego, represas, hospitales, escuelas, cuando en el país tenemos muchísima experiencia en este tipo de obras y todavía tenemos que pagarles más de 400 millones de soles. En los Juegos Panamericanos les pagamos cifra similar, 6% de la inversión, monto que debíamos aprovecharlo en postas médicas, escuelas, proyectos de riego, etc. ¿Por qué se ha llegado a esta situación? ¿Cuál es el monto real que se pagará al Reino Unido por el convenio y por cuánto tiempo? La directora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, o qué funcionario firmará los contratos y las adendas para que sean responsables en un posterior control. ¿Cuánto se ha gastado hasta la fecha en la burocracia de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, incluyendo publicidad y asesorías? Señorita ministra, tiene la palabra para contestar. No comparto los calificativos de esta pregunta. Como indiqué previamente, como Estado tenemos siempre que buscar mecanismos que nos permitan cerrar las brechas de infraestructura existentes en el país. En el caso específico de los convenios gobierno a gobierno, tuvimos una excelente experiencia con los Juegos Panamericanos. Tenemos la responsabilidad de atender las necesidades de los ciudadanos con sentido de urgencia y la herramienta de los convenios gobierno a gobierno ha probado ser efectiva para cumplir ese objetivo. Es importante también hacer algunas precisiones. A la fecha, la Reconstrucción con Cambios, entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, ha financiado más de 14.900 millones de soles, que equivale al 57% del presupuesto total de la Reconstrucción con Cambios, para la implementación de más de 7.000 intervenciones del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios, que ha estado a cargo de distintas entidades ejecutoras de los 3 niveles de gobierno. De este monto se han ejecutado más de 6.400 millones, habiéndose culminado la ejecución de 2.848 intervenciones entre pistas, veredas, carreteras, puentes, locales escolares, obras de saneamiento y de agricultura. Como medidas inmediatas para impulsar el avance de la ejecución, la Reconstrucción
con Cambios optó por una estrategia de dotación temprana de recursos durante el ejercicio fiscal 2020, asignando más de 7.200 millones a las entidades ejecutoras con el objetivo de permitir que éstas cuenten con el tiempo necesario para realizar sus procesos de selección, acompañando dichas transferencias con un plan de asistencia técnica sólida, así como durante la gestión de sus procesos de contratación y ejecución de obra, para lo cual se instalaron mesas técnicas descentralizadas cuyo trabajo ha sido virtual durante la pandemia. A lo mencionado se sumó la decisión de la Reconstrucción con Cambios de constituirse en una entidad ejecutora de un importante conjunto de proyectos que consiste en 15 establecimientos de salud, 74 colegios, soluciones integrales en 17 ríos, 5 quebradas y 7 de drenajes fluviales. Para su ejecución, se optó por la herramienta de gestión del acuerdo de gobierno a gobierno, cuyo proceso de negociación y selección no se detuvo ante la ocurrencia de la pandemia. Dicho acuerdo tiene como objeto brindar asistencia técnica en la gestión de la implementación de la cartera de intervenciones mencionadas, a fin de asegurar que al 30 de abril del 2022 se obtengan resultados tangibles en favor de la población. Tal es así que, pese a los embates de la pandemia, en los próximos días se iniciará con el proceso de contratación del primer paquete de intervenciones a ser ejecutadas bajo dicha modalidad, luego de haberse realizado un exitoso proceso de registro que finalizó el 26 de agosto, a través del cual más de 2.000 empresas manifestaron su interés en participar en estos procesos, encontrándose previsto contar con el primer contrato suscrito y, por ende, el inicio de ejecución de las obras para el mes de noviembre. Con respecto al control y la transparencia de los procesos, la Reconstrucción con Cambios viene trabajando con la Contraloría General de la República, facilitando el proceso de control concurrente desde el inicio del proceso de negociación del acuerdo de gobierno a gobierno, el cual continuará siendo efectuado durante toda la vigencia de asistencia técnica, así como la implementación de los proyectos, siendo la Contraloría uno de los destinatarios delegado en transferencia de conocimientos producto de este acuerdo. Siguiente pregunta. Pregunta número 23, para que diga usted. Para este año 2020, el presupuesto de reconstrucción es de 7.394 millones de soles y escasamente hemos invertido el 9%. El presidente Vizcarra y la directora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios dicen que en estos 2 años, al 2022, se invertirá 7.000 millones de soles y que este año se invertirá 1.000 millones. Es decir, que al 2022 solo llegaríamos al 40 o 45% del monto presupuestado para la reconstrucción. La ley concluye el 2021, por lo que preguntamos, ¿se necesitará 4 o 6 años más para concluir toda la reconstrucción? Para eso estamos firmando un acuerdo con el gobierno de Reino Unido y pagarle casi 400 millones de soles. ¿Cuál es el plan real para concluir la reconstrucción en menor tiempo? ¿Cuáles son los criterios para controlar el exceso de adicionales en los contratos, como se ha demostrado que sucedió en el contrato de los Panamericanos? ¿La Contraloría General de la República participará de manera concurrente? Tiene la palabra, señorita Ministra de Economía y Finanzas. Para el 2020 se cuenta con un presupuesto de 7.600 millones de soles para implementar las intervenciones de reconstrucción. El estado de emergencia nacional ante la propagación de la COVID ha afectado el desempeño de la ejecución del presente año, teniendo 12.5% de avance a la fecha. No obstante, en el marco de la reactivación económica, se vienen reanudando las actividades de más de 1.800 intervenciones en fases de ejecución de diversos sectores, tales como transporte, saneamiento, pistas y veredas, agricultura, educación y salud. Además, se tiene más de 1.500 intervenciones en proceso de contratación que próximamente serán adjudicadas. Mediante el decreto de urgencia 040-2019, que establece medidas extraordinarias para impulsar la ejecución de las intervenciones del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios, se contempla la extensión de la vigencia hasta el 2022. En ese sentido, con la finalidad de acelerar la implementación de las intervenciones, se vienen realizando las siguientes acciones.
1. Adoptar nuevas modalidades de ejecución, como la firma del convenio gobierno-gobierno con Reino Unido y obras por impuestos. 2. Financiamiento en los primeros meses del año para asegurar la ejecutabilidad de los recursos. 3. Constante asistencia técnica a las entidades ejecutoras para la elaboración de las solicitudes de financiamiento y resolución de dificultades en la fase de ejecución de obras y proceso de contratación. Y 4. Capacitación a funcionarios y especialistas de las entidades ejecutoras sobre cambios normativos en el marco de la COVID relacionadas a la ejecución de las intervenciones de reconstrucción. Quiero recalcar que los beneficios del acuerdo de gobierno a gobierno no se circunscriben al tiempo de vigencia de la asistencia técnica, ya que el uso de mecanismos de contratación de estándar internacional y de herramientas innovadoras en la gestión de proyectos, así como de herramientas digitales, constituirán el legado de este acuerdo y excede incluso el plazo de vigencia de la autoridad. Así contaremos con mejores capacidades para la ejecución de proyectos de esta envergadura en el futuro. Siguiente pregunta. Pregunta número 24, para que diga usted, ¿cuál ha sido el criterio utilizado para contratar en la emisión externa de bonos por la suma de 11.813.381.802 soles con A. Simpson Thacher & Barclay LLP, firma de abogados de Nueva York, que investigó de manera interna las vinculaciones de G&M con Odebrecht, haciendo la auditoría Bamba de noviembre de 2017, y B. The Bank of New York Mellon, contratada en calidad de agente de listado de pago y de transferencia en Luxemburgo, principal accionista de la empresa Graña y Montero, mayor accionista con 25%. Señores congresistas, por favor, apagar sus micros, si fueran tan amables. Tiene la palabra la ministra de Economía y Finanzas. Esta pregunta se repite con la pregunta 15 del primer pliego, así que voy a responder en los mismos términos. La primera pregunta. Respecto a la contratación de los servicios de la asesoría legal especializada brindada por la firma Simpson Thacher y Bartlett como asesor externo para implementar la emisión externa de bonos, esto ha sido según lo dispuesto en la Resolución Ministerial 136/2020. Es importante aclarar que esta contratación se efectuó en estricto cumplimiento de los dispositivos legales vigentes. El procedimiento de contratación está establecido en el artículo 6 del Decreto Supremo 033/2006, Economía y Finanzas, mediante el cual se aprobó el procedimiento para la contratación de servicios de asesoría legal y financiera especializada en el marco de la Ley 28563. En estricto cumplimiento de este marco legal, se convocó a 3 estudios de abogados de reconocido prestigio en la ciudad de Nueva York, con experiencia en ese tipo de instrumentos de Latinoamérica. ¿Cómo se sabe cuáles son las firmas de abogados de prestigios? Chambers y Partners, que es una compañía británica de clasificación e investigación, divulga las guías más importantes relacionadas con las compañías dedicadas a servicios legales de la mayoría de países del mundo. Clasificadas por regiones, las publicaciones de esta prestigiosa compañía son un referente de consulta imprescindible para quienes deseen contratar a las más reconocidas firmas de estudios de abogados especializados en emisiones de bonos. En ese sentido, convocamos a los estudios incluidos en la banda 1 del ranking elaborado por Chambers y Partners, seleccionándose al estudio de abogados que remitió la menor propuesta económica. De esa forma, garantizamos cumplir con el procedimiento legal y garantizamos también el contar con un servicio de calidad al menor precio ofrecido. Cabe agregar que el proceso de selección es absolutamente transparente e incluye la remisión de la información correspondiente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso y a la Contraloría General de la República. Segunda pregunta. Con respecto a la contratación del Bank of New York Mellon como agente de listado de pagos y de transferencia en Luxemburgo. Cuando se realiza una emisión externa, se contratan los servicios de un agente que sirve de intermediador entre nuestro país y los inversionistas que adquirirán los bonos. En este contexto, se contrató a los servicios del banco The Bank of New York Mellon, que es la entidad que cumple el rol de listar, registrar y pagar todos los bonos globales que ha emitido el Perú. Esta entidad también ofrece servicios similares a países como Chile, Colombia, Uruguay y Brasil. Cabe indicar que todos los bonos
que todos los nuevos bonos emitidos a partir del 25 de agosto del 2015 se circunscriben a un contrato que ha sido suscrito entre la República del Perú y el banco como agente fiduciario y The Bank of New York Mellon como agente de pago y agente de transferencia. Esta contratación fue realizada en el año 2015 en el marco de la Resolución Ministerial 258-2015 Economía y Finanzas. En ese sentido, toda vez que se aplica este contrato a los bonos recientemente emitidos, no se necesita contratar otro agente fiduciario, solo aplica solicitarle un tarifario que especifica las comisiones a pagar por los servicios contratados para estos bonos. Asimismo, es importante enfatizar que, de acuerdo con la información pública de Graña y Montero, se ha tomado conocimiento que The Bank of New York Mellon actúa solo como depositario y representa a todos los titulares del American Depositary Shares, por lo que el referido banco no es accionista de la empresa Graña y Montero, sino que es contratado por la empresa para que sus acciones puedan ser vendidas a inversionistas en Estados Unidos. Siguiente pregunta. Pregunta número 25, para que diga usted, ¿en qué se ha gastado los 250 millones de dólares del préstamo externo por 250 millones de dólares del BIRF y del BIP, que beneficiarían a 20 millones de peruanos sin seguro social y brindar a la población un acceso oportuno a los servicios de salud para mejorar el sistema de salud pública? ¿Cuántos peruanos sin seguro social han sido beneficiados? Tiene la palabra la ministra de Economía y Finanzas. Esta pregunta es la misma que la pregunta 18 del primer pliego, por lo que responderé en los mismos términos. La pregunta hace referencia al programa de inversión Creación de Redes Integradas de Salud, el cual se encuentra en la fase de ejecución a cargo del Ministerio de Salud a través del PRONIS. Es importante mencionar que la Ley 30885 establece la conformación y el funcionamiento de redes integradas de salud como modelo de organización para prestar servicios de salud y el objetivo de lograr un adecuado acceso de la población a los servicios de salud oportunos, eficientes y de calidad en el primer nivel de atención en función a sus necesidades. En este marco se desarrolla el programa de inversión, cuyo costo asciende a 332 millones de dólares, de los cuales 250 millones de dólares se financia mediante contratos de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Cada banco nos presta 125 millones de dólares. La ejecución de esta inversión se inició el segundo semestre del 2019 y está proyectada a ejecutarse en 5 años. Este año, el Ministerio de Salud cuenta con un presupuesto de 48 millones de soles, de los cuales 32 millones corresponden a recursos por endeudamiento externo y 15.9 millones con recursos de contrapartida del Tesoro Público. Es importante indicar que los desembolsos del préstamo no se dan en un solo bloque al inicio, sino que estos se dan conforme va avanzando la ejecución del programa. Con respecto a los detalles del programa, en marzo de 2019 se viabilizaron 11 proyectos de inversión, los cuales una vez culminados beneficiarán a la población peruana con la implementación de redes integradas de salud como nuevo modelo de organización, atención y financiamiento del primer nivel de atención. Se tendrá una historia clínica electrónica por ciudadano que interopere entre los prestadores de salud, un nuevo sistema logístico de distribución de medicamentos con almacenes modernos en Lima, una central médico de apoyo y 100 establecimientos de salud del primer nivel fortalecidos. Siguiente pregunta. Pregunta número 26. ¿Cómo explica usted que la reanudación progresiva de actividades económicas en 4 fases, tal como está planteada, es la única opción de política económica en estos momentos para el país sin tener bajo control la propagación de contagios y muertes por COVID-19? Tiene la palabra la ministra de Economía y Finanzas. Esta pregunta corresponde a la pregunta 26 del primer pliego, así que voy a responder en los mismos términos. No es correcto afirmar que la única medida de política económica sea la reanudación progresiva de actividades económicas.
La política económica se refleja en el plan económico puesto en marcha con el objetivo de contener el avance de la pandemia y dar soporte a la economía para la reactivación, el cual equivale al 20% del PBI y es el más importante en la historia del país y uno de los más grandes de la región. El plan incluye un conjunto de herramientas de política, como medidas de política fiscal asociados al gasto público adicional, que es 4.6% del PBI, medidas tributarias, 2.3% del PBI, así como medidas que otorgan liquidez a las familias y empresas, 13% del PBI, mediante programas de garantía pública de créditos y liberación y retiros extraordinarios de ahorro privado como la CTS. Como ya se mencionó, la primera respuesta para contrarrestar la propagación de la COVID-19 en el Perú fue una de las más drásticas y rápidas. La cuarentena fue fundamental para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud. En mayo, el gobierno puso en marcha el plan de reanudación de actividades económicas en 4 fases. Se trataba de una apertura gradual bajo un estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y el pase a la siguiente fase estaba condicionado a la evolución del control de la pandemia. El objetivo central es que las familias recuperen sus ingresos sin comprometer su salud. Siguiente pregunta. Pregunta número 27, para que diga usted, ¿qué programa tiene previsto para formalizar la economía en el Perú, considerando que más del 70% de unidades productivas y comerciales se encuentran en esta situación? Señorita ministra, tiene la palabra. Esta pregunta corresponde a la pregunta 17 del primer pliego, así que voy a responder en los mismos términos. La informalidad es un problema estructural de nuestro país, por lo que necesitamos planes tanto de corto como de largo plazo que logren reducir la incidencia de la informalidad que deja desprotegidos a un gran número de trabajadores peruanos. En el corto plazo, lo fundamental es tomar medidas que garanticen que no se destruyan empleos formales productos de efectos de la pandemia. Si hay destrucción del empleo formal, aumenta la informalidad. Por eso, medidas fuertes como reactiva, el subsidio a la planilla, la prórroga del pago de impuestos eran necesarios para evitar la pérdida de empleos de forma permanente y evitar el daño estructural. La recuperación económica vista en los últimos meses evidencia que el plan económico está cumpliendo el objetivo de proteger la economía peruana. Sobre esta base es importante retomar la agenda en favor de la competitividad y el incremento de la productividad de la economía. Para ello, avanzaremos con el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que cuenta, dentro de sus 84 medidas de políticas, con intervenciones concretas que promueven la formalización de manera multisectorial en el corto y mediano plazo, en ámbitos clave para los trabajadores y emprendedores, como educación, infraestructura, acceso a crédito, comercio exterior, tributos, innovación y condiciones de negocio para la operación de empresas. Además, como he mencionado en una pregunta previa, el Gobierno ha instalado la mesa ejecutiva de las MIPES, las cuales tienen los mayores niveles de informalidad. De esta manera buscamos identificar medidas que faciliten su crecimiento y formalización. Siguiente pregunta. Pregunta número 28, para que diga usted, ¿cómo explica que la empresa de la que su señor padre es uno de los propietarios siga contratando con el Estado, aún siendo usted ministra del Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Indicó en su declaración jurada algún conflicto de interés al respecto? Tiene la palabra la ministra de Economía y Finanzas. Esta pregunta tiene 2 partes. El 19 de julio, mi padre explicó ya públicamente esta situación. Mi padre fundó Hidroenergía Consultores en Ingeniería EIRL con el señor Olazábal en los años 90. Ambos inscribieron a sus hijos mayores como accionistas minoritarios en esos años. Mi hermano vive fuera del país desde hace más de 10 años y mi padre se apartó para todos los fines de la empresa en el año 2015. La matrícula de sus participaciones originales se mantuvo, con mi padre fuera de la empresa, sin ninguna injerencia sobre sus actividades y sin ninguna remuneración ni ingreso de algún tipo por cuenta de ella.
El señor Olazábal, con quien mi padre no ha liquidado sus asuntos sobre las participaciones originales, sabiéndolo perfectamente y sin informar de esto a mi padre, ha contratado con el Estado cuando estaba impedido de hacerlo. Sobre la segunda parte de la pregunta, referida a la declaración jurada. Las declaraciones sobre conflictos de intereses contienen información sobre el patrimonio personal del funcionario que las firma y sobre la identidad y actividades de sus familiares, y por esa razón yo he cumplido con declarar quién es mi padre, quién es mi hermano y a qué se dedican. Por su parte, mi padre ha cumplido con presentar sus declaraciones juradas como rector de una universidad pública. Ahí encontrarán que él siempre ha registrado la tenencia o la subsistencia de las participaciones de la empresa Hidroenergía Consultores en Ingeniería EIRL. Como mi padre ha explicado, el problema en este caso no es la tenencia de esas participaciones, es la violación del deber de abstinencia por impedimentos perpetrada por el señor Olazábal. Y, por cierto, la responsabilidad del programa del sector de agricultura, que como entidad contratante tenía el deber de verificar la veracidad de toda la documentación presentada en el proceso de contratación, omisión que permitió que este contrato se firme. Eso es lo que ahora mismo está evaluando el órgano de control interno de este sector, según nos ha comunicado el OCE. Siguiente pregunta. Pregunta número 29, para que diga usted, sobre la aplicación de los bonos. ¿Puede darnos un balance sobre el pago de los mismos? ¿A cuántas personas se les ha asignado? ¿Cuántas han cobrado? ¿Cuántas faltan cobrar? ¿A cuántas personas se les ha asignado de manera errónea? ¿Cuánto dinero todavía está en el banco sin integrar a sus beneficiarios? Tiene la palabra la ministra de Economía y Finanzas. Los subsidios monetarios brindados hasta la fecha se han dirigido a los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, así como a favor de los hogares vulnerables que se han visto afectados negativamente en sus ingresos a causa del impacto económico ocasionado por la COVID-19. Para un primer bono de 760 soles, más de 8,5 millones de hogares ya han sido seleccionados como beneficiarios, con una inversión total cerca de 6.500 millones de soles. Como gobierno hemos asumido el compromiso de atender con sentido de urgencia a los ciudadanos más vulnerables ante la pandemia y estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para cumplir con esta responsabilidad. El pago de los bonos se ejecuta a través del Ministerio de Inclusión Social y del Ministerio de Trabajo. Las metodologías y los procedimientos para la identificación nominal de los beneficiarios, la preparación de las planillas de pago y la gestión y control de dichos pagos con las entidades financieras es realizado por ambos ministerios. A la fecha, de los 8,5 millones de familias beneficiadas con el bono, cerca de 7,4 millones ya lo han cobrado, lo que representa el 86% del total de beneficiarios, es decir, más de 5.600 millones de soles se encuentran en manos de corresponde a aquellos del segundo grupo en el marco del bono universal, quienes fueron identificados como hogares vulnerables a partir de los registros en la plataforma de RENIEC y el cruce de otras fuentes de información como parte de los esfuerzos del gobierno por identificar esos hogares que no se encontraban en el Padrón General de Hogares. Es importante resaltar también que se han habilitado múltiples canales para cobrar los bonos pendientes, priorizando el uso de la banca celular y el depósito en cuenta para reducir las aglomeraciones. También cabe mencionar que, con la finalidad de llegar a los beneficiarios del ámbito rural residente en zonas dispersas y de difícil acceso, se ha hecho entrega del subsidio mediante empresas de transporte de valores. Siguiente pregunta. Pregunta número 30, para que diga usted, sobre Reactiva Perú, ¿podría usted decir los criterios técnicos para su implementación? ¿Por qué motivos este beneficio no llegó a los sectores de la micro y pequeña empresa? ¿Por qué motivos se financiaron empresas que estaban dentro de la lista de entidades que habían realizado operaciones sospechosas y por consiguiente investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera por presunto lavado de activos y también a empresas ligadas a la comisión de delitos como la trata de personas?
Tiene la palabra la ministra de Economía y Finanzas. Es fundamental precisar varios aspectos de la pregunta que no son precisos. A la fecha, los principales beneficiarios de Reactiva Perú han sido las MIPES, las cuales abarcan el 98% de las entidades que han recibido un crédito del programa, con una colocación de créditos por un total de 21.016 millones de soles. Sobre los criterios para el otorgamiento de créditos, brindaré mayor detalle sobre los criterios técnicos establecidos. Con respecto a las empresas con operaciones sospechosas, en el artículo 17 del Decreto de Urgencia 1455, del Decreto Legislativo 1455, mediante el cual se crea el programa, se establecen que las entidades del sistema financiero son responsables de verificar el cumplimiento de las regulaciones prudenciales del sistema financiero por parte de las empresas que requieren acceder al programa Reactiva Perú. Estas regulaciones prudenciales comprenden riesgos como el lavado de activos. Por otro lado, como lo dije previamente, desde su creación, el programa excluye a las empresas que están en el ámbito de la Ley 30737. Ninguna empresa incluida en esa lista ha sido beneficiada por Reactiva. Otro hito importante es la publicación del Decreto Legislativo 1508 el 10 de mayo, mediante el cual se incluyen criterios adicionales de elegibilidad para las empresas que están investigadas en procesos de corrupción y delitos conexos. Además, a sugerencia de la Contraloría General de la República, se excluye también a las empresas inhabilitadas de contratar con el Estado. Asimismo, como ya he mencionado antes, estamos trabajando de cerca con la Procuraduría General de la República para la identificación de las empresas comprendidas como investigadas o tercero civil a nivel nacional. En el marco de estas coordinaciones, el 10 de julio la Procuraduría alcanzó un primer listado de 89 empresas beneficiarias de Reactiva para que COFIDE inicie un proceso de verificación de cumplimiento de requisitos. Si alguna de las empresas no cumpliera con los requisitos y está en el marco del Decreto Legislativo 1508, entonces se retira la garantía y el Estado se retira de esta relación entre el sistema financiero y las empresas como garante. Asimismo, el 15 de julio la Procuraduría remitió 3 listados con 195 empresas que han sido utilizadas a partir de esa fecha como filtro por COFIDE para el otorgamiento de las garantías. Estas listas incluyen empresas comprendidas como investigadas en el ámbito de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, de las Procuradurías Públicas Anticorrupción Descentralizadas y de la Procuraduría ad hoc para el caso Odebrecht. Siguiente pregunta. Pregunta número 31, para que diga usted, ¿de qué manera se piensa sacar de la parálisis la ejecución de grandes proyectos de inversión hoy paralizados, como la línea 2 del Metro de Lima, la autopista Ramiro Prialé, entre otras a nivel nacional, que podrían paliar las altas tasas de desempleo que hoy en día se viene reflejando, las cuales podríamos hablar de casi 6.700.000 desempleados a nivel nacional? Tiene la palabra la ministra de Economía y Finanzas. Una de las políticas centrales de este gobierno es promover la ejecución de inversiones para impulsar la competitividad del país, generar puestos de trabajo y proveer la prestación de servicios públicos para todos los ciudadanos. Una de las señales más claras del Ministerio de Economía y Finanzas para impulsar el desarrollo de grandes proyectos de inversión fue la publicación del primer Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad del Perú el 28 de julio del 2019. Este plan prioriza, mediante la aplicación de una metodología transparente y robusta, con un enfoque sectorial y territorial, una cartera de 52 proyectos con un monto total de inversión de 99.196 millones de soles, correspondientes a los sectores de transporte, comunicaciones, agricultura, energía y saneamiento. Al momento de su publicación, el plan contaba con 24 proyectos en ejecución. A la fecha son 32 los proyectos en dicha fase, los mismos que acumulan un monto total de inversión de 49.000 millones de soles. Asimismo, como parte de los esfuerzos por impulsar la ejecución del plan, se han establecido medidas extraordinarias para la promoción e implementación de proyectos incluidos en el mismo mediante la simplificación de procedimientos. Adicionalmente, ante el impacto de la COVID, hemos establecido medidas a fin de impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública y privada.
Es así que el 11 de mayo del 2020 publicamos el Decreto Legislativo 1500, mediante el cual se establecen medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público-privada ante el impacto de la COVID-19. Por otro lado, es también importante señalar que este año Proinversión presentó al mercado la nueva cartera de proyectos de asociaciones públicas, privadas y proyectos en activos y las líneas de acción de la entidad para lograr los objetivos de corto, mediano y largo plazo. Así, la cartera de proyectos priorizadas para los años 2020 y 2021 consta de 15 proyectos por un monto de inversión total cercano a 4.905 millones de dólares, lo cual constituye una buena señal para el mercado. Con estas medidas, consideramos que la inversión privada será un motor clave del crecimiento de la economía peruana en el periodo 2021-2024, elemento que coayudará a una recuperación importante del empleo. Siguiente pregunta. Pregunta número 32, para que diga usted, frente a la inmovilización decretada para los domingos, el MEF ha implementado un plan para promover el emprendimiento privado de los negocios emergentes, como por ejemplo los mercados, o solo le interesan las grandes cadenas de supermercados. Puede contestar, señora ministra. En primer lugar, quiero aclarar que los domingos no funcionan los supermercados. Como ya he indicado, la inmovilización está pensada para proteger a las personas y las medidas de confinamiento establecidas en las últimas semanas responden a un aumento de contagios, lo cual debemos evitar a toda costa, poniendo la vida de todos los peruanos primero. Con respecto a las medidas de apoyo a los negocios emergentes, quiero resaltar lo siguiente. 1. Como indiqué previamente, el 98% de los beneficiarios de Reactiva Perú son MIPES y el FAE-MIPE es un instrumento que únicamente beneficia a MIPES. Asimismo, a través de compras a Mi Perú, este año esperamos beneficiar a más de 10.000 MIPES y generar casi 100.000 puestos de trabajo directo. Asimismo, hemos dado el respaldo financiero para la articulación en la instalación de 50 mercados temporales a nivel nacional a cargo de Produce. Finalmente, en conjunto con el Minagri, hemos financiado la realización de un total de 2.000 mercados itinerantes que contarán con la participación de 31.800 pequeños y medianos productores. Siguiente pregunta. Pregunta número 33, para que diga usted. La prensa internacional sostiene que el gobierno del presidente Martín Vizcarra ha fracasado en la contención de la pandemia y más aún en la agenda económica, al extremo que hay 4 millones de desempleados, la mayoría en Lima. ¿En qué consiste el programa de Arranca Perú, que promete 1 millón de empleos en circunstancias que el país está técnicamente en recesión, con un evidente shock de oferta y demanda? Puede contestar, señorita ministra. Esta pregunta coincide con la pregunta 7 del primer pliego, así que responderé en los mismos términos. La prensa internacional ha destacado la rapidez con la que el Perú reaccionó ante la crisis. Fuimos uno de los primeros países en reaccionar y de la manera más estricta. Eso ha permitido salvar cientos de miles de vidas. Sin embargo, esta crisis sanitaria aún no ha terminado y como gobierno evaluamos mejoras todos los días. Quiero ser enfática en esto. Somos conscientes del difícil momento que vive el Perú y no descansamos en nuestros esfuerzos para ayudar a quienes más están sufriendo las consecuencias de la pandemia. Nos encontramos en un contexto muy complejo, del cual estoy segura de que saldremos trabajando juntos y poniendo al Perú por delante. Sobre el programa Arranca Perú, debemos recordar que este tiene como objetivo reactivar la economía y generar puestos de trabajo de forma rápida y eficaz a través de intervenciones en los sectores de transporte, vivienda, agrícola y el programa de empleo temporal Trabaja Perú, para lo cual se ha dispuesto un presupuesto de 6.791 millones de soles. A continuación detallaré los montos asignados. En materia de transportes, se ha dispuesto 3.898 millones para la contratación de servicios de mantenimiento de la red vial.
Por otro lado, se han destinado 937 millones para la ejecución de inversiones de vías urbanas, planeamiento y saneamiento urbano y rural, así como intervenciones en espacios públicos. Adicionalmente, se aprobaron recursos para el bono familiar habitacional por 535 millones de soles para incrementar en 19.100 bonos bajo la modalidad de construcción en sitio propio y adquisición de vivienda nueva, con lo cual se asegurará el acceso a vivienda y se generarán 8.000 empleos. Asimismo, para el sector agrícola se ha destinado 305 millones para inversiones ejecutadas mediante núcleos ejecutores y 67 millones para el mejoramiento de sistemas de captación de agua y canales de riego. Mediante ambas intervenciones se estima la generación de más de 76.000 empleos. El programa de generación de empleo temporal Trabaja Perú contará con 722 millones de soles de presupuesto adicional con la finalidad de generar más de 200.000 empleos temporales de mano de obra no calificada. Esto será a través de la ejecución de 4.471 actividades en intervención inmediata, en limpieza, acondicionamiento y mantenimiento de espacios públicos en 930 distritos priorizados. Finalmente, mediante Arranca Perú, se financian intervenciones de diversos sectores por 327 millones de soles, que incluye inversiones y equipamiento para la mejora del servicio educativo, intervenciones del sector cultura, así como la contratación del personal técnico para la implementación del programa, los cuales generarán más de 8.000 empleos adicionales. Siguiente pregunta. Pregunta número 34, para que diga usted. En el sector educación no se pudieron adquirir equipos de protección personal, EPP, con recursos asignados en la categoría presupuestal Acciones Centrales. Algunas direcciones regionales de educación en diferentes regiones intentaron hacer compras de EPPs y el MEF no se lo ha permitido. Argumentan que estas compras solo pueden hacerlas el MINSA y ESalud. A la fecha, hay más de 400 profesores muertos. Algunos de ellos estaban repartiendo material educativo sin una adecuada protección. Si bien las condiciones han cambiado recientemente, esperamos una investigación de este tema para determinar responsabilidades. ¿Cómo explica ello? Puede contestar, señorita. Esta pregunta coincide con la pregunta 32 del primer pliego, así que voy a responder en los mismos términos. Primero, quisiera decir que lamento muchísimo la muerte de nuestros maestros. Su labor marca y encamina la vida de todos los peruanos y su rol es fundamental para hacer del Perú un país con oportunidades para todos. No existe norma alguna ni disposición del Ministerio de Economía y Finanzas que impida al Ministerio de Educación o a las direcciones regionales de educación a comprar EPPs. En el marco de los compromisos de desempeño, el Ministerio de Educación asigna recursos adicionales a las regiones durante el año. Por concepto de cumplimiento de metas del primer tramo, evaluadas al 15 de mayo, se han transferido más de 18 millones de soles. Posteriormente, se han transferido más de 55 millones de soles por el cumplimiento de metas evaluadas al 15 de julio, recibiendo así un total de más de 73 millones de soles. Entre los diversos usos de los recursos transferidos, más de 10 millones de soles han sido asignados para la compra de EPP para el personal docente. Por otro lado, es importante notar que el servicio educativo presencial está suspendido, de acuerdo con la Resolución Ministerial 184-2020 Minedu, desde marzo del 2020. Solamente se ha requerido presencialidad en la institución educativa en 4 ocasiones durante el año a directores y docentes que eran miembros del Comité de Alimentación Escolar para hacer entrega de materiales de estudio y los alimentos de Jaliwarma. Finalmente, en cada entrega se tomaron en cuenta todos los protocolos y acciones de prevención según las disposiciones normativas que emitió el Minedu, que incluyen adquisición de equipos de protección personal con recursos transferidos por el Minedu, capacitación de los directores regionales de educación y la SUGEL a los directores de las instituciones educativas y adquisición de kits básicos de higiene por parte de los directores para la entrega de alimentos y cuadernos de trabajo en el marco de Decreto de Urgencia 025-2020. Siguiente pregunta. Pregunta número 35, para que diga usted. Tomando en cuenta que la caída de la inversión pública en el Perú ha sido vertical desde hace unos meses,
40% en abril, 32% en mayo y 18% en junio, ¿qué medidas tomó el MEF para impulsar la inversión pública? ¿Cómo se explica que tengamos en la actualidad 16.000 millones de soles en obras públicas paralizadas? Puede contestar, señorita ministra. En primer lugar, es importante precisar algunos números de la pregunta planteada. La información que se refiere son las contracciones del PBI, los cuales eran esperados de acuerdo con la política altamente restrictiva que se tomó con la finalidad de salvaguardar la vida de todos los peruanos. Con respecto a las medidas para impulsar y dinamizar la inversión pública en general. Primero, con la finalidad de optimizar la gestión de inversiones de las entidades de los 3 niveles de gobierno, mediante el Decreto de Urgencia 070-2020 se autorizó el financiamiento por 102 millones de soles para la contratación temporal de personal técnico clave especializado en materia de inversiones y contrataciones. Como medida complementaria, se implementó la vinculación entre los diferentes aplicativos informáticos para la reducción del tiempo de los procedimientos administrativos para la ejecución de las inversiones. Como tercera medida, mediante Decreto Supremo 236-2020, regulamos la asistencia técnica para la gestión de inversiones, PMO, para las obras del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, proyectos especiales de inversión pública y entidades que ejecutan más de 200 millones de soles, lo cual permitirá que éstas se ejecuten de forma rápida y eficaz. Asimismo, se ha aprobado el Decreto Supremo que permite la incorporación de la Junta de Resolución de Disputas a todas las obras públicas, incluso cuando éstas ya se encuentren en ejecución. A través de dichos mecanismos se permitirá la solución de conflictos sin paralizar la ejecución de las obras. Respecto a las obras paralizadas, es importante manejar dos conceptos. El primero, obras de años anteriores en etapas de ejecución que por diferentes motivos han quedado paralizadas. El segundo, obras que este año paralizaron su ejecución a causa de las medidas de restricción tomadas ante la pandemia. Sobre el primer grupo, que son las obras de años anteriores en etapa de ejecución, que por diferentes motivos han quedado paralizados, sobre este primer tipo de obras, se precisa que mediante el Decreto de Urgencia 008-2019, en coordinación con la Contraloría General de la República, hemos establecido medidas extraordinarias para la reactivación de estas inversiones. Dicha normativa identifica las obras públicas paralizadas entre 1 y 5 años. Como resultado de esto, estamos en camino de reactivar obras por un valor de 6.606 millones de soles, cuyo monto pendiente asciende a 1.200 millones de soles. Sobre el segundo tipo de obras paralizadas, las que quedaron paralizadas su ejecución este año a causa de la pandemia, mediante el Decreto Legislativo 1486 y la Directiva 005-2020 de OCE, a la fecha, se han logrado reactivar 447 inversiones a cargo de gobiernos regionales, los cuales representan 13.460 millones de soles. En el marco de nuestras competencias, estamos haciendo todo lo posible para la reanudación de las obras, sobre todo brindando asistencia técnica y flexibilidad en las normas, con la finalidad de que las entidades responsables de la ejecución de las inversiones puedan brindar los servicios que la población requiere en el menor tiempo posible. Siguiente pregunta. Pregunta número 36. Para que diga usted, ¿cuál es el monto de CTS de los empleados estatales que por normativa son manejados en el MEF? Para que responda la señora ministra. En primer lugar, quiero aclarar que no hay ninguna normativa que disponga que los recursos de las compensaciones por tiempos de servicio sean manejados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Es importante señalar que en el sector público existen 3 regímenes laborales generales que regulan a la fecha el servicio público. El primero, la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, regulado por el Decreto Legislativo 276. El segundo, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, regulado por el Decreto Legislativo 728. El tercero, la Ley del Servicio Civil, regulado por la Ley 30057. Asimismo, existen 9 carreras especiales. La primera, el servicio diplomático, regulado por la Ley 28091.
el régimen de los profesionales de la salud, cuya norma marco es la Ley 253536, la carrera de docentes universitarios, regulado por la Ley 30220, la carrera magisterial, regulada por la Ley 29944, las Fuerzas Armadas, reguladas por la Ley 28359, la Policía Nacional, regulado por el Decreto Legislativo 1149, la carrera penitenciaria, regulada por la Ley 29709, el Ministerio Público, regulado por el Decreto Legislativo 052, la magistratura, regulada por la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial. En todos los regímenes mencionados, salvo en los casos de los regímenes del Decreto Legislativo 728 y de la Ley 30057, la compensación por tiempo de servicios constituye un beneficio que se paga una vez producido el cese del servidor público y no antes. En ese sentido, producido el cese del servidor público, la entidad empleadora efectúa la liquidación y paga la CTS en el marco de lo establecido en la normatividad pertinente, dependiendo del régimen laboral que corresponda. Para el caso de los trabajadores y servidores públicos que pertenecen al régimen del Decreto Legislativo 728 y la Ley 30057, la CTS es depositada por cada entidad pública empleadora semestralmente en la cuenta individual de la institución financiera elegida por el trabajador o servidor público. En tal sentido, debo precisar que cada entidad pública es responsable de la ejecución de los beneficios que correspondan a sus servidores o trabajadores públicos, contando para el efecto con los recursos presupuestarios respectivos. El Ministerio de Economía y Finanzas no se encuentra a cargo de la administración o ejecución de la compensación por tiempo de servicios. Siguiente pregunta. Pregunta número 37. Para que diga usted, ¿tendrán alguna posibilidad los trabajadores estatales, cuya CTS la maneja el MEF, de disponer parte de sus fondos, tal como se determinó para los trabajadores del sector privado? ¿Para qué dé respuesta, señorita ministra? Conforme he señalado en la pregunta anterior, salvo en los casos de los trabajadores sujetos al régimen privado o al régimen de la Ley del Servicio Civil, en el resto de los regímenes laborales del Estado, la compensación por tiempo de servicios conforme a la ley recién se paga una vez producido el cese del servidor o trabajador público. Asimismo, se ha indicado que el MEF no maneja ningún fondo de compensación por tiempo de servicio, toda vez que una vez producido el cese de cada servidor, dicha compensación es pagada por cada entidad pública en el plazo de ley. Siguiente pregunta. Pregunta número 38. Para que diga usted, ¿cuál es el interés anual que se está reconociendo a la CTS de los trabajadores estatales? ¿Para qué dé respuesta, señorita ministra? Conforme se expresó en la respuesta de la pregunta 36, la compensación por tiempo de servicios es un beneficio que se paga al cese del servidor público, dentro del plazo establecido en su régimen laboral, por lo que no se corresponde el pago de intereses. Para el caso de los depósitos semestrales de los regímenes del Decreto Legislativo 728 y de la Ley 30057, el interés es fijado por cada institución financiera donde el servidor tenga su cuenta individual. Siguiente pregunta. Pregunta número 39. Para que diga usted, ¿a cuánto asciende la reserva actuarial de los fondos de pensiones administrados por la ONP? ¿Para qué dé respuesta, señorita? Para responder a esta pregunta, primero quisiera precisar qué es la reserva actuarial. La reserva actuarial es un cálculo matemático que refleja a valores de hoy los recursos que se requieren para pagar las pensiones en el futuro a los pensionistas, así como los afiliados aportantes de hoy, considerando la normatividad vigente. En ese sentido, la reserva actuarial no son recursos existentes, son los recursos que se necesitan para cumplir con las obligaciones a los pensionistas. A diciembre del 2019, la reserva actuarial de los regímenes de pensiones administrados por la ONP asciende a 142.852 millones de soles.
Cabe indicar que entre el año 2018 y 2019, la reserva actuarial, es decir, lo que necesitamos para pagar las pensiones, se ha incrementado principalmente por el reajuste de pensiones por un importe de 18.977 millones de soles, que comprende incrementos en la pensión mínima de 415 hasta 500 soles y de la pensión máxima de 858 hasta 893 soles. Siguiente pregunta. Pregunta número 40, para que diga usted, ¿cuál ha sido la rentabilidad anual del Fondo Consolidado de Reservas administrada por la ONP? Puede responder, señorita ministra. Es importante entender algunos puntos sobre el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales antes de responder la pregunta. En adelante me referiré a este como el fondo. El fondo se creó en 1996 con la finalidad de respaldar las obligaciones de los regímenes pensionarios a cargos de la ONP. Este fondo es un elemento central en el funcionamiento de un mecanismo de reparte y una base incuestionable de su mecanismo de aseguramiento social. Siguiendo lo dispuesto por el artículo 12 de la Constitución Política del Perú y en atención a la función que cumple, los recursos que administra el fondo son intangibles y solo pueden ser destinados para el pago de pensiones. Al cierre del 2019, el fondo contó con activos por un monto de 19.956 millones de soles, menos del 14% de lo que se requiere para cubrir la reserva actuarial, que como ya expliqué en la pregunta anterior, es el monto que se requiere para asegurar las pensiones de todos los pensionistas. En ese sentido, la rentabilidad que producen los activos del fondo se capitalizan con la finalidad de cerrar el déficit de la reserva actuarial, que es de 122.896 millones de soles. Respondiendo a lo planteado en la pregunta, la rentabilidad nominal anual del fondo fue de 7.91% y de 5.78% en 2019 y 2018 respectivamente. Información que es de acceso público en la página web de la Oficina Nacional de Pensiones. Así, de acuerdo con los estados financieros auditados en el 2019 y 2018, se han generado 1.587 millones de soles y 717 millones de soles respectivamente como rentabilidad del fondo a nivel de utilidad operativa. Es importante aquí referirme a la respuesta anterior en la que mencioné que la reserva actuarial aumentó entre el 2018 y 2019 en casi 19.000 millones, monto muy superior a los 2.300 millones generados por la rentabilidad del fondo, lo que hace aún más lejana la meta de contar de los fondos que aseguren los recursos para el pago de pensiones. Cabe indicar también que en el 2019 el fondo financió un total de 537 millones para hacer frente al pago de prestaciones del Sistema Nacional de Pensiones, la bonificación del FONAPU, el incremento de la pensión mínima y la bonificación permanente a los pensionistas de derechos derivados de viudez que sean mayores de 70 años y de otras 15 planillas de prestaciones previsionales de entidades y empresas públicas que han sido liquidadas, privatizadas o disueltas, cuyos recursos fueron entregados en su oportunidad al fondo para atender las obligaciones previsionales. Como se aprecia, todas las obligaciones que se financian son de carácter pensionario. Siguiente pregunta. Pregunta número 41, para que diga usted, ¿por qué se le ha exigido a las empresas del FONAFE la entrega de los resultados del año 2019, cuando les eran necesarios para gestionar inversiones, como el caso de las distribuidoras de electricidad estatal? Puede responder, señorita ministra. En primer lugar, tenemos que considerar bajo qué norma se regula la distribución de dividendos de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. El artículo 6 del Decreto Legislativo 1031
decreto legislativo que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado, establece que la distribución de dividendos en las empresas del Estado se rige por la Ley General de Sociedades y demás normas de derecho privado que resulten aplicables, y que la política de dividendos de las empresas del Estado es aprobada por la Junta General de Accionistas, considerando sus necesidades de inversión, y se establece en la Junta Obligatoria Anual del año anterior en concordancia con lo dispuesto en la ley. De otro lado, la Ley de Creación del FONAFE, Ley 27170, mediante el artículo 15, establece que son recursos del FONAFE, entre otros, a las utilidades de todas las empresas donde FONAFE ejerza la titularidad de las acciones o participaciones. Bajo estos marcos regulatorios, en el año 2018, mediante Acuerdo Directorio de FONAFE 003-2018, se aprobó la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE, que establece lo siguiente: la empresa trasladará como dividendos el 100% de sus utilidades distribuibles, salvo disposiciones contrarias en normas legales o acuerdos de directorios de FONAFE debidamente instrumentalizados en Junta General de Accionistas. Siguiente pregunta, por favor. No he terminado, congresista. Por tanto, la política de dividendos de las empresas para los resultados del año 2019 se estableció en la Junta Obligatoria Anual del año anterior, en concordancia con la normatividad vigente. De ahí que la entrega de los resultados del año 2019 se hizo en cumplimiento del marco normativo vigente. Cabe indicar que este año FONAFE ha aportado 400 millones de soles al presupuesto público, como lo realiza anualmente con recursos que provienen de sus dividendos. Asimismo, con la finalidad de atender la emergencia COVID, se solicitó al FONAFE transferir hasta 1.500 millones de soles para el presente año. A la fecha, el 95% de las entidades ya tienen estados financieros auditados que permitirán realizar estas transferencias en las próximas semanas. Cabe mencionar que estas transferencias no afectan las necesidades de gasto de capital, ya que las necesidades de inversión de las empresas para este año 2020 fueron determinadas a finales del año 2019, cuando se aprobó el presupuesto de cada una de ellas, previendo que contasen con los recursos necesarios para su ejecución. Siguiente pregunta, por favor. Pregunta número 42, para que diga usted, ¿en cuánto se han endeudado las empresas gestionadas por FONAFE para cumplir con la entrega de las utilidades del 2019? Para que dé respuesta, señorita ministra. En cuanto a las empresas bajo el ámbito de FONAFE, las cuales son gestionadas por su directorio y por su cuerpo gerencial, es falso que éstas se hayan endeudado para la entrega de utilidades. Por la propia naturaleza de las utilidades, estas son la ganancia o beneficio que logra una empresa, por lo que no tendría sentido que una empresa se endeude para transferir los recursos. Como expliqué en la respuesta anterior, la definición sobre los resultados del año 2019 se estableció en el 2018 mediante acuerdo de directorio de FONAFE. En todo caso, los endeudamientos en los que se puede haber incurrido las empresas en este año se justifican en los descalces en sus flujos de caja, producto de la coyuntura actual por la crisis de la COVID, que ha reducido la entrada de ingresos a las empresas respecto a lo planeado. Siguiente pregunta. Pregunta número 43, para que diga, usted que conjuntamente con el viceministro de Economía forman parte de la Junta General de Accionistas de Petroperú, ¿a cuánto asciende el monto necesario para finalizar el proyecto de modernización de la refinería de Talara? ¿Cómo se financiará? Para que dé respuesta, señorita ministra. Me gustaría precisar antes que en el directorio de Petroperú participo junto con el viceministro de Hacienda. Sobre la ejecución del megaproyecto de la nueva refinería de Talara, este fue declarado de necesidad pública e interés nacional en el año 2013. Tiene a la fecha un avance integral del 90.12%. Este proyecto implica una inversión por 4.700 millones de dólares, con lo cual la refinería alcanzaría una capacidad de 95.000 barriles por día. Cabe indicar que se viene evaluando con los principales contratistas posibles ajustes debido a los impactos del estado de emergencia nacional producto de la COVID-19,
los cuales podrían tener un impacto sobre el costo y tiempo de entrega del proyecto. En cuanto a los detalles de cómo se financia el proyecto, se financia de la siguiente manera. 325 millones de dólares de aportes de capital que provienen de aportes de los socios en enero del 2017. 671 millones de dólares de recursos propios de Petroperú. 2.000 millones de dólares de bonos a 15 y 30 años emitidos en junio del 2017. 1.300 millones de dólares de crédito por parte de 13 bancos internacionales y que cuentan con la cobertura de la Agencia de Crédito a la Exportación Española. 285 millones de dólares de crédito del Fondo para la Internacionalización de la Empresa del Gobierno español y 700 millones que se encuentran en proceso mediante la emisión de bono corporativo. Siguiente pregunta, por favor. Pregunta número 44, para que diga usted, con todos los programas lanzados durante la pandemia, ¿cuál es la proyección al cierre del 2020 del presupuesto general de la República de este año? ¿Cómo se financiará? Para que dé respuesta, señorita ministra. A la fecha, se han comprometido recursos por 30.000 millones de soles para atender la emergencia sanitaria y la reactivación económica. Estos recursos se pueden agrupar en 3 líneas de acción. Primero, estrategia sanitaria. Segundo, apoyo a las familias. Tercero, acciones para la generación de empleo y reactivación económica. Como he dicho antes, no podemos escatimar los esfuerzos para procurar el bienestar de la población. Estamos usando recursos de la reserva de contingencia, hemos realizado reasignaciones de gasto y hemos identificado saldos de fondos públicos. Adicionalmente, hemos emitido bonos soberanos y, de ser el caso, también utilizaremos los ahorros del Fondo de Estabilización Fiscal, cuya autorización ya está aprobada mediante el Decreto de Urgencia 051-2020. Siguiente pregunta, por favor. Pregunta número 45, para que diga usted, ¿cuál es su opinión de la reducción de la tasa de actualización del cálculo de tarifas eléctricas, dado que la tasa de 12% fue dada en 1992, cuando el Perú era inelegible crediticiamente y desde el 2008 cuenta con grado de inversión? Para que dé respuesta, señorita ministra. La tasa de actualización constituye una de las variables más relevantes en el marco normativo del sistema eléctrico peruano, la cual solo puede ser modificada por el Ministerio de Energía y Minas previo estudio especializado. Esto debido a que una tasa superior a la óptima genera ineficiencias que se trasladan al consumidor, mientras que una tasa inferior desincentiva las inversiones y pone en riesgo el acceso a electricidad para más de 7 millones de familias. Por ello, la Ley de Concesiones Eléctricas dispone un modelo regulatorio cuyo ajuste debe realizarse con un enfoque integral y con un proceso técnico y transparente que cuente con estudios técnicos especializados de soporte. En ese sentido, como Gobierno, consideramos pertinente la actualización del modelo siempre que se cuente con justificación técnica respaldada por el MINEM. Por otro lado, es pertinente resaltar que desde el Poder Ejecutivo hemos impulsado decididamente medidas para asegurar que las familias peruanas, especialmente las vulnerables, tengan acceso continuo al servicio público de electricidad, con facilidades y subsidios para cumplir con el pago de sus recibos de electricidad. Así, en adición al Decreto de Urgencia 035-2020, que permite el fraccionamiento de pagos de recibos de electricidad hasta por 24 meses a más del 90% de la población, el Decreto de Urgencia 074-2020 dispuso el bono de electricidad para el subsidio del servicio de electricidad por un monto de 828 millones de soles a favor de más de 5 millones de hogares, con enfoque en la población vulnerable. Siguiente pregunta. Pregunta número 46, para que diga usted, ¿cuál es la razón de haberle incrementado el sueldo a los rectores en lugar de avanzar en cumplir con la homologación de los docentes universitarios? Para que responda, señorita ministra. Para responder esta pregunta es importante explicar
cómo se autorizó y se definió la escala remunerativa de rectores y vicerrectores de las universidades públicas. En el mes de agosto del 2018, cuando era ministro el señor Carlos Oliva y yo me desempeñaba en el cargo de Directora General de Presupuesto Público, el Ejecutivo presentó al Congreso de la República el proyecto de ley de presupuesto del año fiscal 2019. Dicho proyecto de ley contaba con 53 artículos, 55 disposiciones complementarias finales y 2 disposiciones complementarias transitorias. Y ninguno de esos artículos y disposiciones finales regulaba aspecto alguno relacionado con escalas remunerativas a favor de rectores de universidades públicas. Durante el debate de la ley, a propuesta de un congresista, el Congreso de la República incorporó en el dictamen de la Ley de Presupuesto 2019 la 94ª disposición complementaria final que establece lo siguiente. Dispóngase que para la emisión del decreto supremo al que se hace referencia el último párrafo del artículo 52 de la Ley 30.057, Ley del Servicio Civil, para el caso de los rectores y vicerrectores de las universidades públicas, se exonera de lo establecido en artículo 6, así como de la 9ª disposición complementaria final de la ley y de las provisiones contenidas en la Ley 28.212 y sus modificatorias. Dicha escala se aplicará de manera inmediata y será considerada en el cuadro de puestos de la entidad al momento de la aprobación. Es decir, esta disposición fue incluida en el Congreso de la República. Al año siguiente, en el mes de julio de 2019, la Dirección General de Presupuesto Público, entonces a mi cargo, recibe un documento, el Memorándum 946-2019, de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos, que trasladaba un proyecto de decreto supremo para aprobar el monto correspondiente a la compensación económica para rectores y vicerrectores de universidades públicas en el marco de la referida disposición complementaria final incorporada por el Congreso en la Ley de Presupuesto para el año 2019. El 31 de julio emití el memorando 759-2019, mediante el cual comuniqué al Viceministerio de Hacienda mi abstención en dicha tramitación por encontrarme incursa en la causal prevista en el numeral 3 del artículo 99 del texto único ordenado de la Ley 27444, que refiere que la autoridad que tenga la facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le está atribuida. Y en el numeral 3 se refiere el siguiente caso. Si personalmente o bien su cónyuge, conviviente o algún pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad tuviera interés en el asunto de que se trata o en otro semejante cuya resolución pueda influir en la situación de aquel. En atención a ello, mediante el memorando 140-2019, de fecha 1 de agosto del 2019, el Viceministerio de Hacienda me otorga la abstención y procede a designar a la entonces directora de presupuesto temático a fin de que se le remita el expediente a dicha directora para su debida y oportuna atención. El resultado de dicha tramitación fue el Decreto Supremo 313-2019, publicado el 1 de octubre del 2019, refrendado por el ministro Carlos Oliva, en el que yo me abstuve del trámite, mediante el cual se aprueba la compensación económica de los rectores y vicerrectores de las universidades públicas, sobre la base de la autorización prevista en la 94ª disposición complementaria final de la Ley 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019, la cual, como he mencionado, fue incluida en dicha ley por parte del Congreso de la República. En resumen, la autorización para establecer la escala remunerativa de los rectores y vicerrectores de las universidades públicas fue incluida por el Congreso de la República en la Ley de Presupuesto del año 2019 y como Directora General de Presupuesto Público solicité mi abstención en la tramitación del Decreto Supremo que aprobaba la escala. Siguiente pregunta, por favor. Pregunta número 47. Para el Frente Amplio,
En las actuales circunstancias, el motor de la economía son las personas a partir de su capacidad básica de consumo, sin comprometer su vida ni su salud. Por eso creemos que se hace necesario promover un bono universal que ayude a reactivar la economía desde la demanda. ¿Cuánto es el gasto proyectado por cada persona hasta que la pandemia en el país se encuentre bajo control? Para que responda, señorita ministra. Esta pregunta es la misma que la pregunta 31A del primer pliego, así que voy a responder en los mismos términos. Estoy de acuerdo con la afirmación. Las personas son el motor de la economía y debemos asegurar que pueden seguir cubriendo sus necesidades sin ser expuestos al virus. Es por eso, por ejemplo, que se han destinado 13.000 millones de soles en bonos y se han implementado otras medidas en favor de las familias. El bono universal llegó inicialmente a 6 millones de hogares debido a dificultades estructurales en el acceso a la información. Algunos hogares en situación de pobreza no fueron beneficiadas, por lo que se habilitó el registro en la plataforma del Registro Nacional de Hogares de RENIEC, con lo que se actualizó la información y se fortaleció el sistema de protección social en tiempo récord. Gracias a estas acciones, a la fecha nos encontramos entregando la subvención a 2.5 millones de hogares adicionales. Así, se espera llegar a cerca de 8.5 millones de familias peruanas, las cuales serán beneficiadas también por un segundo bono universal de 760 soles. Esta inversión en el bienestar de las familias peruanas más afectadas tiene un costo de 13.000 millones de soles. Adicionalmente a esto, para la ampliación de programas sociales y otras medidas para la población más vulnerable a las que me referí en la pregunta 3 del primer pliego, hemos asignado más de 1.000 millones de soles. Así, las medidas aprobadas a la fecha, orientadas a la protección de las familias más vulnerables, suman 14.000 millones de soles. Siguiente pregunta, por favor. Pregunta número 48. Para que diga usted, ¿cuántos trabajadores ocupados se prevé de aquí a diciembre con la seguridad de que no exista propagación de COVID-19 por esta vía y se formalice más la economía? Para que dé respuesta, señorita. Esta pregunta coincide con la pregunta 31B del primer pliego, así que responderé en los mismos términos. En la segunda mitad del año, la economía mostrará un mejor desempeño, favorecido por la reanudación de actividades económicas, el plan económico frente a la COVID, la mejora de las expectativas de inversión y el contexto internacional favorable. Además, esto permitirá dinamizar el círculo virtuoso de inversión, empleo y consumo. Es importante destacar que el proceso de reapertura de la economía ha permitido la reanudación de la ejecución de grandes proyectos mineros y de infraestructura. Entre los principales proyectos que impulsarán la inversión en infraestructura en la segunda parte del año destacan la línea 2 del metro de Lima y Callao, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, los terminales portuarios Salaberry y General San Martín. Por su parte, la recuperación de la inversión minera estaría impulsada por la reanudación de obras en proyectos como Quellaveco, Mina Justa, ampliación de Toromocho, entre otros. Así, en la medida que las empresas retomen sus actividades y alcancen sus niveles de producción pre-COVID, esperamos una importante recuperación del empleo. De hecho, solo en Lima metropolitana, en junio y julio, se recuperaron más de 2 millones de puestos de trabajo en comparación con abril y mayo. Siguiente pregunta, por favor. Pregunta número 49. Para que diga usted, a la fecha, ¿cuáles son los fondos de los que dispone el Estado? ¿Con qué recursos se cuenta para enfrentar esta situación? Para que dé respuesta, señorita ministra. Esta pregunta corresponde con la pregunta 31C del primer pliego, por eso es que responderé en los mismos términos. Las medidas presupuestales que estamos planteando para financiar la emergencia sanitaria y la reactivación económica sí cuentan con el financiamiento respectivo en este año. A la fecha se han comprometido recursos por 30.000 millones de soles, las cuales provendrán de la reserva de contingencia, reasignaciones de gastos, saldos de fondos públicos, endeudamiento, así como de los ahorros del Fondo de Estabilización Fiscal, cuya autorización ya está aprobada mediante el Decreto de Urgencia 051-2020.
Siguiente pregunta, por favor. Pregunta número 50, para que diga usted. Según el INEI, se han perdido solo en Lima Metropolitana 2.3 millones de empleos. ¿Cuántos puestos de trabajo se piensan crear y qué se hará con las familias que han perdido el empleo y no podrán recuperarlo prontamente? ¿Podrán tener un mínimo de ingresos? Para que responda, señorita ministra. Como respondí en la pregunta 31D del primer pliego, estas preguntas se repiten, por eso que voy a responder en los mismos términos. Como he indicado previamente, en los meses de junio y julio se han recuperado más de 2 millones de puestos de trabajo en Lima, impulsados por la reapertura de la economía y las medidas implementadas en el plan económico frente a la COVID-19. Hacia adelante, esperamos que el empleo continúe recuperándose. Asimismo, la recuperación del empleo se verá favorecida por la implementación del programa Arranca Perú, una inversión de casi 6.800 millones que espera generar alrededor de 1 millón de empleos como consecuencia de una mayor dinamización del gasto público en el corto plazo y a nivel nacional. Cabe indicar que hemos brindado facilidades a los empleadores y trabajadores para garantizar la sostenibilidad de las relaciones laborales y con ello evitar despidos. Esto incluye la entrega de subsidios a la planilla, facilitación del trabajo remoto, cobertura de salud, entre otros. Señor Presidente del Congreso de la República, señores y señores congresistas, como afirmé en mis palabras iniciales, he venido a este pleno como una demócrata, a responder sus interrogantes y cuestionamientos con el firme convencimiento de que al hacerlo, a través de ustedes, me estoy dirigiendo a la ciudadanía. Sus preguntas me han permitido exponer ciertas políticas de Estado y conceptos enmarcados en nuestro plan económico que quizás no hemos explicado lo suficiente. Sepan que estoy honrada de servir a mi país desde el cargo que me ha confiado el Presidente de la República, así como lo estuve antes en los 11 años que llevo como funcionaria pública. Ser responsable de un pliego como el que tengo a cargo, en medio de una pandemia y como consecuencia de la misma, de una crisis económica sin precedentes, solo me lleva a trabajar sin descanso en busca del bien común, buscando soluciones a corto plazo que no afecten ni hipotequen el futuro de la nación. No es, por supuesto, una tarea fácil y puede evidenciarse también con las preguntas que hoy he respondido. Estas dan cuenta de lo difícil que es este momento en la historia de la República y lo complejo que es tomar decisiones en medio de una pandemia que no termina ni sabemos cuándo va a terminar. Muchas de sus interrogantes critican el daño económico generado por la cuarentena estricta que al inicio tuvimos que tomar priorizando la vida de nuestros compatriotas. Otras de sus preguntas, sin embargo, cuestionan la reapertura económica en sus diferentes fases necesarias para generar la reactivación en la que hoy nos encontramos. Quiero dejar claro que este ambicioso plan que diseñamos oportunamente y que estamos implementando es una respuesta a la pandemia, a una situación de emergencia nacional y mundial que debemos atender para lograr que nuestro país se recupere en el plazo más corto posible. Lo hemos diseñado pensando en atender la urgencia de lo que más necesitan, en preservar las fuentes de trabajo, en cuidar la economía en el país y en tomar decisiones responsables que no generen nuevos problemas. Sé que sus cuestionamientos se basan en la honesta preocupación que tienen por la vida de los peruanos, preocupación que, por supuesto, compartimos en el Ejecutivo. Reitero mi intención de trabajar en conjunto, respetando las reglas de nuestra Constitución, para enfrentar así al único enemigo que hoy tenemos. Juntos lo podemos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita ministra. Habiendo concluido la ministra de Economía y Finanzas con absolver los pliegos interrogatorios, se va a dar inicio al debate. Tiene la palabra el congresista.